ya con miras al examen, ¿verdad? Por supuesto que uno pues cuando es joven está muy acostumbrado a protestar. Lo que hay que saber es reclamar, ¿sí? En lugar de discutir hay que dialogar, como es nuestra textura de manejo de la medicina interna, ¿verdad? Nosotros dentro de la medicina interna estamos acostumbrados a dialogar, no a atropellar, no vale la pena, porque yo creo que la mejor forma, eso aprendimos con docentes extranjeros, de que la mejor forma de defensa pues es el ataque, ¿verdad? Y si yo, por ejemplo, o cualquiera de nosotros es agredido verbal o físicamente por otra persona y nosotros accedemos a esos disparates, nos van a llevar a su cancha y nos van a ganar. Entonces, ustedes siempre tienen que tratar, es sugerencia, de obrar siempre con inteligencia, ¿sí? Porque el ir a atropellar, el ir a ser maleducado, no lleva a nada, al contrario. Al contrario, ¿verdad? Por eso yo siempre digo que por eso yo siempre digo de que un estudiante o cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cuando lo ven en forma respetuosa en un ambiente, yo ya sé de qué grupo familiar viene, y ustedes dirán lo mismo, ¿verdad? Ustedes, con inclusive, se darán cuenta, los chicos de la calle que están en condición de calle, de la manera en que se desenvuelven, ustedes dirán, bueno, esta la familia no le contuvo o no le enseñó o no tuvo ejemplos, ¿verdad? Y la misma cosa es lo que yo siempre veo cuando un estudiante de una manera no respetuosa se dirige a un docente, inclusive el trato entre los compañeros, yo me doy cuenta de qué tipo de educación recibió. Pero eso nada más unos leves conceptos de docencia, de convivencia y de responsabilidad que todos tenemos, ¿verdad? Entonces, a pedido de la doctora Lisa, hoy teníamos que hablar un poquito de los pares craneanos, ¿verdad? Pero me había comentado ella de que estuvieron dando prácticas sobre síndrome piramidal. Está la doctora Lisa por ahí, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito. Vamos a ver. No, no está. Bueno, no importa. Entonces, a tener en cuenta de que a mí me gusta mucho el sistema nervioso en su contexto, ¿verdad? General, desde el punto de vista de la anatomía, de la fisiología. ¿Por qué les digo? Porque el sistema nervioso es el único sistema, órgano, como quieran decirlo, que a veces se asemeja a la matemática. ¿Por qué? Porque es preciso, es conciso, ¿verdad? Si no es derecho, es izquierdo. No de repente me dice, por ejemplo, Kevin, profesor, yo creo que aquí en el foco mitral yo oculto un soplo sistólico. Pero me dice Cecilia, no, yo creo que es diastólico, profe. O sea que hay lugar a dudas. Pero por supuesto, con sus conocimientos anátomos fisiológicos vamos a tener que llegar a buen puerto. Sin embargo, en la semiología del sistema nervioso, las cosas no pueden ser diferentes, no pueden ser, puede ser que sea en la línea media. O es blanco o es negro en el sistema nervioso. Por eso, Rebeca, te pregunto, ¿dónde empieza la vía piramidal? ¿Recordás? A ella nomás le voy a preguntar, el resto se callan, no voy a volver, no hay necesidad que googleen porque ya no voy a preguntar. Todas las preguntas que yo hago, pregunto solamente una vez. ¿Eh? En el examen la misma cosa. ¿No? En el examen siempre se pregunta una sola vez. Y sobre eso se va el examen. A ver, ¿dónde empieza la vía piramidal? No hay caso. Entonces, para anatomía, asumo que Rebeca y el resto de los compañeros solamente estudió para salvar, porque no me puede responder esa pregunta tan simple. Bien. ¿De qué se encarga Sofía?
el sistema piramidal? Tampoco. ¿Cuál es la función de la vía piramidal? Bien. Y González. González, ¿estás ahí, González? Milena. ¿Estás, Milena? ¿Cuál de todas? Milena Díaz. Sí, doctor. Bueno, una pregunta sencilla, no la que le quería preguntar a Marcelo y ahora te pregunto a vos. Habíamos hablado, pues estaba diciéndoles la vía piramidal, la función de la vía piramidal, ¿y dónde se encuentran, Milena Díaz, los núcleos de los pares craneales? Tampoco. Disculpe. ¿Dónde se encuentran los núcleos de los pares craneales? No hay caso. Bueno, ¿por qué? Quería saber nomás dónde estaba No, pisando. sí hay. No, ¿Dónde? sí hay. Pasa que mi internet es un poco lento, disculpe. Decime. Pero bueno, se suelen encontrar No es que se en lo que suelen, es están. el tallo encefálico. No es que Ajá, se suelen, están. sí están. Ok, bueno. ¿Y el tallo encefálico, cuáles son las estructuras anatómicas? Te pregunto, Juan Jara, ¿cuáles son las estructuras anatómicas que conforman el tallo encefálico que dijo la compañera? No hay nada, Juan. ¿Y Tania Bobadilla qué dice? Tampoco. Menos mal que tienen que rendir primero medicina interna 1, porque si de entrada vamos a dar medicina interna 2, no sé. Parece que son kamikazes. Bueno, entonces, con estos escasos conocimientos muy exiguos de la parte anatomofisiológica del sistema nervioso, quiero compartir con ustedes lo que compete al síndrome piramidal. Por supuesto, yo voy a dejar a cargo de cada uno de ustedes. ¿Se está viendo ahí? Me dicen, por favor. Sí, se está viendo, doctor. Bueno, entonces, es interesante entender dónde empieza. Vamos a ir recorriendo, mira, o miren, perdón. Esta es una situación bastante, o una forma de examinar bastante importante y bastante interesante para que ustedes se puedan dar cuenta de dónde nos colocamos, ¿verdad? Recuerden que les habrán dicho los colegas de que voy a sacar esto de acá para que puedan ver mejor. Ahí está. El sistema nervioso es el único órgano, aparato o sistema que se puede explorar tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Después nada. En todos los demás exámenes físicos debe hacerse solo del lado derecho. Bueno, entonces esto es lo que yo quería que me respondieran, pues. ¿Cuál es la función del sistema piramidal? Es un recuerdo así fugaz de lo que les voy a decir. Controla la motilidad voluntaria. Voluntaria, ¿sí? Eso grábense. Y por supuesto, yo les decía que quería también que me ilustren, porque a veces, a mí me hubiese gustado sinceramente que preparasen por grupos la clase, ¿verdad? Y me vinieran a explicar, ¿verdad? A poner al día, porque quizás si ustedes hubiesen leído esto primero, entonces me pudieran decir, mire, profe, yo ayer leí esto, entonces tendría que cambiar por ética inmediatamente frente a ustedes algunos conceptos, ¿verdad? Por eso es importante, en este caso no digo tanto, ¿verdad? Porque tuvimos que cambiar a última hora el tema, porque en el programa hablaba de pares craneales, ¿verdad? Pero como me dijo la doctora Lisa, los pares craneales se pueden dar más bien en clases prácticas, ¿ok? Entonces, recordar que la vía piramidal tiene una vía directa y una vía cruzada, y que tiene su razón de ser, que vamos a ver a posteriori, ¿verdad? Siempre acordar o recordar que la vía piramidal
tiene una neurona motora superior o central y una neurona motora inferior o periférica. Esto es repaso, estoy haciendo un repaso de lo que ustedes ya dieron, ¿ok? Y ahí ustedes pueden ver en la imagen de la derecha cómo se dispone la vía piramidal desde su inicio, allá en la corteza, vean, ¿sí? Acá. Y es lo que le pregunté, en el primer cuadro dice muy bien, ¿dónde se encuentra la primera neurona motora? En las células gigantes de Best, en el área 4. Es para rememorar nomás, ¿sí? Por eso que ustedes, todo lo que implica la conformación de la malla curricular tiene siempre algo que ver con el perfil de egreso. ¿Qué significa? Si yo, Facultad de Medicina, hago un contrato con ustedes, que son parte también de la sociedad académica, entonces mi objetivo es crear o que salgan como personas idóneas en la medicina, ¿ok? Pero como idóneas de la medicina, yo asumo que tienen conocimientos de anatomía, fisiología, fisiopatología, medicina interna, cirugía, ginecobstetricia, pediatría, ¿verdad? Así a grandes rasgos. No es que uno estudia, perdón, lee para no guardar los conceptos. Porque si no vamos a ser un médico del montón, un médico de cualquiera diría, una facultad de garage, ¿verdad? No debería ser tal, gente. Ustedes son estudiantes de medicina de la UNA y tienen que buscar siempre la excelencia. No solamente la excelencia del docente, la excelencia en ustedes. ¿Sí? Porque enseguida la gente hoy día, y les habrá, a ustedes, pónganse en el lugar de pacientes, van a un sanatorio de élite, ¿verdad? Van a la urgencia, y ustedes cuando se dan cuenta o perciben de que ese médico que les está atendiendo, ustedes estudiantes de medicina de cuarto también, entonces, ustedes dicen, pero esta persona no sabe nada. Y eso no quiero que ocurra con ustedes, gente. Porque me toca vivir a diario que en privado van pacientes y me dicen, me fui a tal sanatorio, dice, me atendió un medicucho o una doctorcita. Y lo primero que me dice es que no sabía nada. Por eso que particularmente les digo, yo cuando tengo internado pacientes en un sanatorio, siempre pregunto, yo soy muy, muy fanático de la UNA, ¿qué quieren que les diga? ¿Verdad? Uno tiene que amar su casa y saltar su casa, no tirar piedras. El que tira piedras contra nuestra facultad y contra la UNA debería estar enfrente, en una de las universidades garage, ¿sí? Entonces, les digo directamente, ¿de qué facultad es? Cuando me dice una facultad que no es de la UNA, directamente le ninguneo, ¿verdad? Pero así también, si son estudiantes nuestros, yo asumo de que este estudiante se quemó la camiseta, quemó las pestañas, quemó el cerebro y va a honrar a la Facultad de Medicina de la UNA. Si no, directamente el título le queda grande. Fáciles, ¿verdad? Vamos a reconocer las falencias que cada uno pueda tener, porque cada cual paga por su torpeza en la vida. Por eso que yo no comparto la idea de ciertas personas que dicen, y pasó, gente, médicos jóvenes que pasaron a mejor vida, que eligieron mejor vida, ¿verdad? Le culpan, dice, no, por culpa de su jefe que le exigía, siempre culpándole a terceros, cuando nosotros somos los únicos culpables de lo que nos pasa. ¿Por qué yo le voy a tener que decir, por culpa de mi madre, por culpa de mi padre, por culpa de mi hermano? No, yo soy el culpable. ¿Me entienden? Yo quiero que con todas las de la ley accedan a ese título de médico con los conocimientos básicos mínimos para poder defenderse en el ambiente profesional, ¿verdad? No es ir a leer para pasar un examen. La gente dice, queremos una semana para repasar, bueno, para estudiar, ¿no?
Para repasar, me podrán decir, pero no para estudiar. Porque ¿cuándo empieza el proceso evaluativo? ¿Cuándo empieza? ¿Quién me puede decir cuándo empieza la evaluación? Lidia. ¿Sabes, Margarita? ¿Cuándo empieza el proceso evaluativo? A ver, ¿quién me puede decir? Nair, ¿cuándo empieza la evaluación? A ver, ¿quién me puede decir? Miren que yo soy experto en evaluación, así que voy a ser un poco narcisista, voy a parecerle por unos profesores que no me gusta hablar de mí mismo, pero a mí la evaluación me gusta. ¿Dónde empieza? Elizabeth Espínola, ¿dónde empieza la evaluación? A ver. Nadie sabe, gente. ¿Ah? Este es el 7º semestre que están con nosotros en la facultad. ¿No saben dónde empieza o cuándo empieza el proceso evaluativo? Profe, ¿estás preguntando cuándo empieza el periodo de Proceso. No, finales yo no digo el o periodo, no digo el periodo. ¿Cuándo empieza la evaluación? ¿Cuándo empieza? Yo no digo periodo académico evaluativo. Ni desde el proceso del aprendizaje, doctor? desde el primer día de clase. Así mismo. Correcto, por el proceso de enseñanza-aprendizaje es de los dos, ¿verdad? Tiene que ser siempre un feedback entre el estudiante y el docente. Porque ustedes se conocen, están en el 7º semestre, ya se conocen de entre los 123 que están ahora. ¿Saben ustedes quién es la persona que...? Porque cuando yo hago una pregunta al final, hay una pregunta y siempre es la misma persona que pregunta. Por dos motivos. Por dos motivos. Es muy difícil que pregunte una persona que no sepa. Generalmente pregunta cosas que saben para lucir, para probarle al profe o para lucirse frente a los compañeros. Nos conocemos todos. Fáciles. ¿Verdad? Entonces, fíjense, menos mal que esta clase es temprano. Porque si fuese al mediodía, como de repente de 11 a 12, pónganle, ¿verdad? Y continuamos las clases hasta las 12:20, 12:30, y hay una pregunta, la muchachada quiere, lo único que quiere es salir e ir a comer, ¿verdad? Y siempre la misma persona es la que pregunta, ¿sí o no? Desmiéntanme si eso ocurre. Por eso es muy interesante cuando tienen ustedes una, ¿cómo se llama? Una clase, ¿verdad? No interesa tanto quién va a dar la clase. Interesa qué vamos a desarrollar. Entonces yo puedo ir a darle una lectura. Por ahí hay unos conceptos que quizás ya lo manejan de taquito, o algo que les parece raro, que se pueda preguntar, ¿verdad? Entonces, es de buena práctica darle una lectura al tema antes de la clase. Bueno, eso así al margen, ¿verdad? Bueno. Y después hablamos primero de la neurona motora superior o central. Y después hablamos de la neurona motora inferior o periférica. ¿Para qué? Para que después veamos que si se lesiona una u otra neurona, puedan aparecer signos o síntomas que conformen o nuestro síndrome piramidal central o nuestro síndrome piramidal periférico. Y ya de entrada les digo, gente, si alguien les dice, este es un síndrome piramidal central, en ese mismo instante ustedes van a tirar su mente para lo que es o lo que son los accidentes cerebrovasculares. ¿Sí? Por eso que lo que tiene que grabarse siempre es que ustedes van a manejar pacientes, van a manejar enfermos, no van a manejar enfermedades. Si no, cada cual metería en Google los signos y síntomas y a ver cuál es el diagnóstico, cuál es la terapéutica. No es así. Medicina no se hace de esa forma. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de un síndrome piramidal central, vamos a hablar o vamos a pensar en un accidente cerebrovascular.
o una enfermedad cerebrovascular, que es mejor llamarla. Pues hay diferentes tipos que vamos a ver si podemos tocar hoy. Bueno, ahora, si hablamos de un síndrome de la neurona motora periférica o síndrome piramidal periférico, vamos a traer en mente lo que yo había estudiado en microbiología, cuál era la poliomielitis anterior aguda. Valeria, ¿qué es la poliomielitis anterior aguda? Valeria Guillén. Nada que ver. Vamos a ver qué dice el profesor Canese. Pobre profesor Canese. Otra que el profesor Canese padre, que fue nuestro jefe de cátedra, cuando eso dábamos bacteriología y parasitología, él quería eliminar el examen final. ¿Verdad? Porque dice, es un accidente, a mí me interesa el proceso. O sea, es lo que estamos haciendo ahora, o tratando de hacer ahora. ¿Verdad? De tal manera que el estudiante vaya procesualmente formándose y creando su estigma académico, ¿verdad? Por eso que es muy o más importante el proceso que ustedes vayan acumulando, ¿sí? No hacer como estaba viendo la vez pasada en el examen de infecto. ¿Podrían darnos dos respuestas? No, de ninguna manera. Eso es muy pueril. O es este o es el otro. ¿Sí? Por eso que la persona, en este caso la delegada, va a presentar, cada uno da sus reclamos, ¿verdad? Entonces, la delegada, que creemos siempre nosotros, que es la que tiene cierta ascendencia sobre los, o delegado, que tiene cierta ascendencia sobre los compañeros, va a leer esos reclamos, no protestas, porque acá se reclama, no se protesta. Entonces, esto sí corresponde, o sea, con una solvencia argumentaria, ir a solicitar un pedido. Si no, parece una cosa estirada de los pelos. Entonces, nos damos cuenta que el estudiante o la persona que hace el reclamo no tiene la más pálida idea. Lo único que quiere es tomar puntos. ¿Pero para qué? Fíjense que, vamos a suponer que uno de ustedes quiera ser infectólogo, pero se quedó con ese concepto errado o en su reclamo que hizo solamente porque quería tener más puntos. Y le toca justamente atenderle, por ejemplo, a la mamá de Mario Franco, va a ser infectólogo o es infectólogo. Y le dice, Juan Duarte, le puedo llevar a mi mamá. Y justamente ese tema de medicina interna 2 de infecto, él reclamó, ¿verdad? Pero solamente reclamó para tener puntos. Él no se inventó, no se argumentó médicamente. ¿Cómo voy a pensar? Nos conocemos todos, gente, ¿verdad? En el ambiente médico. Todos somos seres humanos, cada cual tenemos nuestras virtudes y debilidades, ¿verdad? Pero la persona que ustedes mismos son fíjense, 123 en este momento, si vamos a suponer 123, y sabemos quién es el camandulero o camandulera, quién entra a clase, quién no entra, qué fue con el tema de no tenía internet, que tenía poca señal. No. Por eso que el examen de medicina interna, 2 sobre todo, y menos mal que van a rendir el 1 primero, ustedes van a hacer el examen. Ustedes, porque generalmente nosotros preguntamos sobre lo que ustedes dicen. ¿Me entienden? Entonces, si el estudiante, vamos a suponer medicina interna 2, que incluye neuro, infecto, reumato, nefro, entonces yo hago una pregunta, pónganle de nefro. No me contesta el estudiante. Entonces después pregunto, no les voy a preguntar sobre lo mismo. Eso es aberrante. Vamos a hacer un abanico de preguntas de todos los módulos, ¿sí? Pero sobre el paciente, porque ahí empieza todo. Empieza con el examen del paciente en cuanto a la anamnesis y el examen físico. Si el estudiante no se ubica en lo que es, porque acá es razonamiento, ¿verdad? El estudiante que leyó va a razonar. Acá viene cuando ustedes ahora en medicina interna 1 en adelante y cirugía 1 en adelante, es ya ir a razonar, es llevar a la práctica lo que ustedes aprendieron: anatomía, fisiología, anatomía patológica, fisiopato y fármaco, ¿verdad? Porque, a ver un poquitito ustedes,
sí están dando fármaco ahora, ¿verdad? Entonces yo ya tengo que saber, por ejemplo, que en los accidentes cerebrovasculares isquémicos yo tendría que dar un antiagregante plaquetario. Entonces yo seguro digo, ¿cuáles son los antiagregantes plaquetarios que conoce? Tal, me dicen. ¿Y cómo se presenta? Porque usted va a indicar a la enfermera cómo se presenta. ¿Cada cuánto se da? ¿Cómo se da? ¿Cuál es la vía de administración? ¿Mm? Esa es la manera correcta de hacer medicina, hacer en contexto, ¿verdad? Hacer en general. Pacientes, a mí me hubiese gustado, vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo, de presentar un caso clínico y vamos a tratar de llegar a un diagnóstico, sindrómico aunque sea, ¿eh? Sindrómico. Bueno, vamos a seguir. Entonces, esto vuelvo a repetir, lo mismo esto está todo en los libros de anatomía y de neuroanatomía en cuanto a las neuronas motoras superior y a la inferior. Esto es fundamental, esto está en todos los textos. Ustedes quieren leer o tener una buena formación en semiología neurológica, lean del libro de Futignoni, que es Semiología Neurológica, o del sistema nervioso, dice. ¿Sí? Está en la biblioteca de la facultad, aquí en el hospital y en Sajonia. ¿Eh? Entonces, este cuadro ustedes lo tienen que manejar de taquito. Entonces, pero para ello tengo que traspolar lo que dice ahí, síndrome de la neurona motora superior o central, idem ACV, ¿ok? Síndrome de la neurona motora inferior o periférica, idem poliomielitis anterior aguda. Pero ¿cómo yo voy a llegar a ese síndrome si no sé cómo se presenta una poliomielitis anterior aguda? Díganme ustedes, ¿cómo? Ni modo. ¿O qué le preguntaría a un paciente que consultó por un desvanecimiento súbito? ¿Qué le preguntaría a sus familiares si yo no leí lo que es el accidente cerebrovascular o la enfermedad cerebrovascular? ¿Mm? Entonces, aguardarse bien, atender bien. Primer punto, la parálisis. Hay ciertos conceptos que creo que ya deberían manejar cuando hablamos de parálisis, que es igual que plejía, es la falta o abolición total de la fuerza muscular. ¿Sí? Y paresia es la disminución nada más de la fuerza muscular. Y decimos hemi cuando es un hemicuerpo, ¿sí? Cuadri cuando son los 4 cuerpos, o decimos una para cuando son los 2 miembros superiores o los 2 inferiores. Son pequeñas sutilezas del lenguaje para poder entendernos. O sea que si volvemos a nuestro cuadro, vamos a hacer hablar este cuadro, si tenemos un síndrome de la neurona motora central o superior, ya habíamos hablado de un accidente cerebrovascular, el paciente va a estar afectado en varios músculos o varios grupos musculares. Nunca es uno solo, que es lo que acontece en la poliomielitis anterior aguda, que va a dar un síndrome de la neurona motora periférica o inferior, ¿sí? Porque si ustedes traían conceptos bien arrimados al cerebro de lo que es la poliomielitis anterior aguda, sí, sí, profe. Lo que pasa es que la lesión en la poliomielitis anterior aguda se encuentra en tal parte y produce tal cosa. Eso dieron en microbiología. Bueno, segundo punto. Primero hablamos de la parálisis o plejía. Hay el tono. ¿Cómo está el tono? En el central hay hipertonía, aumento del tono muscular. Que por eso siempre hay que tener en cuenta de que un paciente, habrán visto por ahí muchas personas que caminan con el miembro superior derecho flexionado y el miembro inferior del mismo lado en hiperextensión. Y al caminar van describiendo un semicírculo, por eso llamábamos la marcha, ¿cómo se llama esa marcha? Marcha en guadaña. Correcto, ¿sí? Entonces ustedes ven eso. A mí me gusta, es una manera también de enseñar y de aprender. He viajado con muchos grupos de estudiantes o hemos ido a congresos y por ahí salimos, vamos a dar vueltas y vemos un paciente con tales características. Le digo yo, ¿qué les recuerda a ese paciente o a esa persona? Y me dicen, profe, ese parece tal cosa. Y comenzamos así en forma amena, pero en forma también bien profunda, adentrarnos en la enfermedad del paciente.
Y eso da gusto. A mí me gusta porque por ahí me dice el estudiante, profe, yo leí tal cosa y ahí ya viene la vorágine. Es la manera, a mí me gusta. A mí, sinceramente, pararme frente al auditorio me parece un poco aberrante en esta época ya de la formación de ustedes. Tiene que ser una cosa, una mesa redonda, en que todos hablemos, pero ¿cómo yo hablaría en una mesa redonda con gente que no leyó nada? Vamos a suponer que elijan, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una mesa redonda entre la gente de medicina interna de las 3 cátedras, un representante. ¿Y cómo si no saben de qué vamos a hablar? Pero yo les puedo decir, bueno, vamos a hablar hoy de esclerosis múltiple, que dieron en anatomía patológica o en fisiopatología. Y me dice, tengo que repasar. ¿Cómo? ¿Tengo que repasar? O sea, que el día de mañana, cuando ustedes tengan un paciente encima, bueno, ¿sabe qué? Deme sus datos, los antecedentes de la enfermedad que tiene, y voy a examinarle y venga mañana le voy a dar el diagnóstico. ¿Le parece eso real? ¿Le parece bien? De ninguna manera. Muchos de ustedes van a ser emergentólogos, van a trabajar en las urgencias, y no quiero que se les muera pacientes. ¿Quién quiere que se les muera pacientes? Ahí está el problema de aquellas personas que hicieron por culpa del jefe, que tiene mucho trabajo, que trabajó mucho tiempo, muchas horas, no puede pensar. No, gente, no es esa la historia. Es que el título le queda grande, fácil. Enseguida yo me doy cuenta cuando un recién recibido, y no tan, muchas veces no tan recién recibido, le queda grande el título. Por eso que, pero aquí también por la contrapartida. ¿De qué depende? También, porque fíjense, ustedes vinieron a la Facultad de Medicina no porque creo que se les obligó a algo, al contrario. Ustedes creo que abrazaron esta carrera porque les gusta, porque siempre quisieron ser médicos, ¿verdad? Pero no porque fulano, porque mengano, porque mi mamá, porque mi papá, porque mi novia, porque mi novio, porque mi sponsor quieren que siga medicina. No es así. Está perdiendo tiempo. Hay muchas otras eventualidades que pueden ser, ¿verdad? Pueden ser, se puede ganar dinero, porque este va a ser nuestro medio de vida también, ¿verdad? O es nuestro medio de vida. Porque el día de mañana, por eso siempre yo les insto a ustedes, futuros colegas, de que no atiendan familiares ni amigos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando el título les habilite a cobrar sus honorarios, va a venir el vecino y le va a decir a Jesús, Jesús, ven por mis análisis, vea qué es lo que tengo. Mal de todos los males, luego para empezar. Mostrándome, yo no manejo papeles, yo manejo pacientes. Segundo, ¿me vas a cobrar por esto? Claro, porque ustedes la acostumbraron ya de que, y no debían tampoco cobrar, o no pueden cobrar siendo estudiantes, ¿verdad? Por eso que son pequeñas sutilezas de nuestra formación profesional que ustedes tienen que ir llevando a la práctica. Ustedes siempre tienen que tratar de hacer lo que les hace bien. No hacer, yo voy a hacer esto para que le guste a fulana o a mengano. No es así, ¿verdad? Porque si no voy a hacer las cosas o voy a vivir haciendo las cosas para el resto de la gente. Y yo, un títere de la sociedad, no es así. O sea, cada cual, vuelvo a repetir, es el culpable de lo que le pasa. Ustedes siempre deben arrepentirse de las cosas que no hacen y dicen, porque las cosas que dijeron o hicieron, ya las hicieron, ya las dijeron. Y por más que se arrepientan, no van a cambiar. Pero sí de las cosas que no hicieron, ¿verdad? ¿Por qué no hice tal cosa? Y directamente porque no quisieron, no porque no pudieron. Siempre hay una posibilidad para todas las cosas. Bueno, volviendo a lo nuestro. Los reflejos profundos, los osteotendinosos, ¿cómo están en el síndrome de la neuromotora superior o central? Están aumentados, exagerados, y eso se llama hiperreflexia osteotendinosa. Sin embargo, en el periférico están disminuidos o abolidos estos reflejos. La atrofia. Hay atrofia ligera en la central y pronunciada, sí,
en la periférica por desuso, ¿verdad? Por supuesto, si tenemos una masa muscular que no se utiliza, esta va a entrar en atrofia, ¿verdad? Hay reflejos. ¿Ya vieron ustedes reflejos, Alejandro Gómez? Y como clase creo que no aún, doctor. No, aún no. ¿Pero dieron en práctica algo de reflejos ya o todavía no? Sí, en mi grupo vimos algunos. Ok. ¿Y te acuerdas vos cómo clasificaron a los reflejos en esa vez? ¿O qué examinaron? Y vimos el reflejo tendinoso, el reflejo del... Espera un poquitito. Los reflejos osteotendinosos son los profundos. Ahora te quiero preguntar. Lo que dice ahí, el signo de Babinski, ¿qué es eso? Eso habrán dado. Si dieron reflejos normales, habrán dado, porque siempre hay que saber lo normal, o lo considerado normal para ver lo patológico. ¿Dieron lo que es el Babinski? Aún no. No, aún no, doctor. Ok. Bien, perfecto. Entonces, van a buscar, porque generalmente, les voy a mostrar ya, va a ser más fácil. Vamos a suponer que esto sea la planta del pie, ¿verdad? Entonces, yo voy a estimular la planta del pie. Puede ser en su borde interno o en su borde externo, ¿sí? Con el bolígrafo, por supuesto, sin sacar la punta, en forma así sostenida. ¿Y qué voy a esperar? El cierre o la flexión de todos los dedos, del pie en este caso. Ahora, si yo hago eso se llama reflejo cutáneo plantar. Ese reflejo puede no salir. Entonces decimos que el reflejo cutáneo plantar está abolido. Puede eventualmente estar invertido, o sea que en lugar de flexionar, se abren los dedos en abanico y el dedo gordo va hacia arriba. La apertura de los dedos en abanico y la hiperextensión del dedo gordo del pie, eso es el signo de Babinski, que se ve en el síndrome piramidal central, no en el periférico. En uno de nuestros cuadros que estamos viendo ahí. Sin embargo, esto no se ve en el síndrome de la neurona motora periférica. Pero vamos a suponer que yo busque el reflejo cutáneo plantar. No me salga. Tampoco hay inversión. Y yo les voy a preguntar, ¿tiene o no tiene Babinski? Y ustedes me dicen, no tiene. ¿Cómo sabe? Y porque yo le exploré, me dice, y no me salió, no se invirtieron los dedos, no se abrieron los dedos en abanico, ni tampoco se elevó el dedo gordo. Mal. Tengo que buscar otros, se llaman sucedáneos de Babinski, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que esto fuera, voy a poner un ejemplo, que esto fuera la tibia, ¿sí? Entonces está la cresta tibial anterior, porque saben ustedes que la tibia tiene tres caras, anterointerna, anteroexterna y posterior. Entonces, acá me posiciono con la mano izquierda sobre la rótula y con los dedos pulgar e índice de la mano derecha voy a posicionarme sobre la cresta tibial anterior y voy a hacer un recorrido ligeramente sostenido sobre la tibia, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si ahí va Babinski, lo que estábamos buscando, la apertura de los dedos y la elevación del pulgar, perdón, del dedo gordo. Pero puede que no salga, tampoco puedo decir que no hay Babinski. Voy a emplear otro sistema, ¿cuál es? Teniendo lo mismo, voy a presionar el tendón de Aquiles, voy a apretar, ¿sí? Y voy a ver si tengo esa respuesta que estoy buscando. No me sale. ¿Puedo decir que no hay Babinski? Tampoco. Vamos al último sucedáneo de Babinski. ¿Cuál es? Presionar, comprimir los gemelos y ver si hay o no la apertura de los dedos y la elevación del dedo gordo. Si una vez que he buscado esos tres procedimientos y no me sale, puedo eventualmente decir que no tiene Babinski. ¿Está? Bueno, o sea que siempre Babinski es un hecho patológico en el adulto.
porque en los recién nacidos pueden aparecer o puede aparecer el signo de Babinski sin ser patológico y ustedes me van a buscar y alguna vez me van a decir por qué en los bebés el signo de Babinski no es patológico. ¿Ok? Bueno. Y después habla del clonus. ¿Pero qué son los clonus? Y ahí habría que agregar las cincinesias. Yo les voy a mostrar en la mano, porque van a ver el clonus de mano, el clonus de rótula, el clonus de pie. Yo les voy a mostrar en la mano. Significa porque cuando yo voy a buscar una maniobra, tienen que tener arte para hacer las cosas. No es ir a tocar el paciente. Es tener arte, tener semiotecnia, se llama eso, ¿sí? Entonces, yo coloco este brazo y con la otra mano, este es el paciente, ¿sí? Entonces, imprimo una ligera flexión, pero muy enérgica, hago esto. Normalmente no pasa nada, ¿verdad? Pero si tuviésemos el clonus, pasaría esto. Hago esto y esta mano comienza a tener un signo de vaivén. Ese es el clonus de mano, ¿sí? Para que un clonus sea considerado como tal, debe ser inagotable. Inagotable. ¿Sí? Por eso decimos que es un clonus de mano. También se hace lo mismo con la rótula y con el pie. O sea, eso le van a mostrar los instructores. No confundir el clonus con el reflejo pendular y con la hiperreflexia. ¿Por qué? El reflejo pendular, vamos a suponer, yo le busco el reflejo bicipital, hago el tricipital, hago esto, pero si yo le percuto acá y comienza y bambolea el brazo y no para nunca, ese reflejo pendular ocurre en el síndrome cerebeloso. Entonces, yo le pregunto a Domínguez, ¿de qué se encarga el sistema cerebeloso? ¿Qué me dice Domínguez? ¿Cuál es la función del sistema cerebeloso? No me digan del equilibrio, pues, con referencia nada más que a la parte motora. Bueno. Ahí, si ustedes sabían eso, me podrían haber dicho, bueno, ¿sabe qué? Hay reflejo pendular, porque hay hipotonía y el tono es el que me va a frenar el reflejo. ¿Se dan cuenta? Eso si uno leyó, entendió y aprendió, va a poder responder. Bueno, al margen entonces. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más tenemos acá. Entonces, fíjense bien. ¿Qué es lo que puede pasar cuando hay una lesión de una de las neuronas? En este caso, la central. Puede haber una monoplejía, o sea, quiere decir que está afectado un solo miembro, lo cual me dice que la lesión, vamos a pasar un poquito más arriba, a ver, acá. Cuando nos hablan de una monoplejía, quiere decir que no mueve uno de los brazos o una de las piernas, y la lesión, por eso que hay que entender bien, tengo que saber si no muevo un miembro, si el problema está en la médula o está en el cerebro. De acuerdo a lo que vaya encontrando, porque yo puedo tener una monoplejía tanto en un síndrome de neurona motora central como en la periférica. Y ustedes con sus conocimientos anátomos, fisios, semiológicos van a poder discernir. En este caso, si yo les digo hay una monoplejía en un síndrome piramidal central, yo voy a asumir que la lesión está bien arriba, en una de las fibras del haz piramidal, bien cerca de la corteza, ¿verdad? Bien, están viendo dónde estoy señalando, ¿verdad? Acá está el problema. Sin embargo, cuando la signología es más extensa, cuando ya afecta a la mitad de la cara, una mitad de la cara, afecta a un brazo del mismo lado y el miembro inferior del mismo lado, quiere decir que la lesión ya está más abajo donde convergen todas las fibras del haz piramidal. ¿Dónde convergen las fibras del haz piramidal, Carvajal? ¿Dónde convergen las fibras del haz piramidal? Tampoco. Así que
Van a leer mucho para el examen, ¿eh? Tienen que leer mucho si quieren tener buenos resultados, ¿sí? Tanto en medicina interna 1 como en medicina interna 2. Hasta el momento no me contestaron nada de las 8 preguntas, nada, solamente una de las compañeras me supo salir al paso. Bueno, entonces, volviendo a esto, yo voy a decir que cuando la lesión está más arriba en la corteza, va a ser la plejía en uno de los miembros. Plejía o paresia, no sé. ¿Ok? No confundir los términos tampoco. Paresia no es la misma cosa que parestesia. ¿En qué se diferencia la paresia de la parestesia, Cho? No hay caso. Bueno. La paresia es la disminución de la fuerza muscular. Y la parestesia es el hormigueo, es el yejí que dicen los que refiere un paciente. ¿Ok? Y tengo que saber interpretar, porque así va a ser el examen, les vuelvo a repetir. Le entregamos a un paciente a las 7 de la mañana, porque no es grupal el examen, es individual. ¿Ok? Entonces se le da una hora aproximadamente con el paciente, levantan la historia y ahí está la sagacidad que ustedes puedan tener. Yo siempre digo que el estudiante de medicina interna 1, 2 y 3 son la gente que más está empapada con el tema de la confección de historia clínica. De hecho, habíamos hecho en el año... No recuerdo, vamos a fijarlo un poquito. Fue en el año 2009, con la profesora Fátima Ayala, redactamos un manual de historia clínica, lo más sencillo para el desenvolvimiento del estudiante. Entonces, con eso, si ustedes pueden guiarse, lógico, cualquier libro de historia clínica es bueno, pero que no se disperse, que no se divague, ¿verdad? Porque es muy tedioso. Vamos a suponer que ustedes ahora ya están en cuarto año, venga uno de primer año y le comienza a divagar sobre un tema, ustedes le van a querer colgar, ¿verdad? Y fíjense nosotros que ya tenemos los años en la medicina y que venga el estudiante y comienza a divagar, es de terror. Lo cual me da la pauta de que el estudiante es de pocos alcances cognitivos. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. Disminución de la fuerza, que puede ser una monoplejía, una paraplejía, que ya les hablé. Generalmente empleamos el término paraplejía cuando hay una parálisis de ambos miembros inferiores, y cuadriplejía cuando hay una parálisis de los 4 miembros, habíamos hablado. Conste que a la parálisis de miembros inferiores le llamamos paraplejía, también le podemos llamar diplejía crural, pero sin embargo, a la parálisis de los miembros superiores hablamos de diplejía braquial. ¿Ok? Bueno. Y entonces, vamos a ir viendo que cuando hay, esto es el concepto que quiero que me graben muy bien. Muy bien. Cuando vamos a abocarnos directamente a un accidente cerebrovascular, sea este isquémico o hemorrágico, pero está bien definido por qué. Porque tiene una hemiplejía. Y yo les voy a preguntar, ¿esa es una hemiplejía directa o es una hemiplejía alterna? ¿Qué significa? Quiere decir que toda la signología se encuentra de un solo lado del cuerpo. Llámese la parte motora o llámese la parte de los pares craneales. Sin embargo, cuando está afectado un par craneal del lado opuesto, como ven en la figura de la derecha, ahí hablamos de una hemiplejía alterna. Por eso que ustedes tienen que saber dónde están los núcleos de los pares craneales para decir, bueno, yo, profe, veo acá una hemiplejía del brazo y de la pierna, pero la cara, ahí tengo un tercer par del lado izquierdo, tengo un séptimo par también del lado izquierdo, acá ya no es directa, es alterna. Y van a encontrar en los libros, dice, varios nombres propios como síndrome de fovilla superior, fovilla inferior, para nombrar a las hemiplejías alternas, pero no va por ese lado lo que a mí me interesa. Me interesa que ustedes puedan diferenciar una hemiplejía directa de una hemiplejía alterna. Primer punto. Entonces ustedes me van a decir, ¿qué síndrome construye? Me dice síndrome piramidal central.
con hemiplegia facio, braquio, crural, derecha, directa. ¿Está? Directa. Ustedes me dijeron con esas palabras nombre, verbo y apellido de todo eso que tiene mi paciente. Síndrome piramidal central con hemiplegia facio, braquio, crural, derecha, directa. Pero hay una palabra más, un adjetivo que dice más abajo, hemiplegia proporcionada o desproporcionada, o proporcional y no proporcional. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes hicieron, sobre todo dentro de las directas, se puede ver con mayor intensidad, en que si bien tiene su hemiplegia derecha, pero al hacer o buscar la fuerza muscular en los miembros superior o inferior, me doy cuenta que tiene cierta o es más intensa la parálisis en el miembro superior. Entonces, ¿cómo diría? Si yo dijese hemiplegia facio, braquio, crural, derecha, directa y proporcionada, quiere decir que la intensidad de la plejía es la misma de la cabeza al pie del mismo lado. ¿Okay? Si yo tuviese una hemiplegia desproporcionada, voy a hablar de la siguiente manera. Hemiplegia facio, braquio, crural, derecha, directa y desproporcionada a predominio braquial. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que la parálisis es más intensa en el brazo. ¿Se entendió? Porque eso es lo que me van a tener que decir en el examen cuando hagan su diagnóstico sindrómico. Esto es un síndrome piramidal central con hemiplegia facio, braquio, crural, derecha, directa y proporcionada. Eso es lo más in que nos pueda salir, ¿verdad? Cuando es del libro la cosa. Pero cuando comienza de repente, a mí me parece que, y de hecho puede acontecer, me dice, por ejemplo, Formoso, de que, profe, yo creo que el brazo mueve menos que la pierna. Entonces fácil, gente. Ustedes colocan el paciente en decúbito dorsal, levantan los miembros superiores. Si el paciente está consciente, le digo, bueno, sosténgame ahí. Y el lado pléjico, vamos a suponer la derecha, va a ir cayendo lentamente. Si es una plejía, va a caer bruscamente, pero si es una paresia, va a ir cayendo porque no tiene fuerza. ¿Ok? Y esa se llama la maniobra de Mingazzini. Y después, yo puedo también, en los miembros inferiores, hacer lo mismo. Supongamos que estas son las piernas. Le digo al paciente, sosténgame ahí, y el lado pléjico o parético va a ir cayendo. Y ustedes con su sagacidad semiológica van a decir, bueno, esto es una paresia o es una parálisis. O por ahí se dan cuenta que el brazo o la pierna izquierda cae con más fuerza, sin embargo el brazo cae más lentamente. Quiere decir que la intensidad de la plejía es más importante en el miembro inferior. ¿Se entendió esa parte, verdad? Bueno, vamos a seguir. Bien, vamos a ver. Entonces, no olvidar lo siguiente. Las hemiplegias, generalmente cuando ocurren los accidentes cerebrovasculares, voy a hablar ya de la enfermedad en sí, empieza siendo una parálisis flácida y que después de la semana más o menos ya se convierte en espástica, se endurece. ¿Sí? Entonces voy a ir viendo, vamos a ver, el paciente en la primera parte está flácido, pero en la segunda parte ya adopta esta posición que ustedes ven ahí, lo que hablamos recién, con el miembro superior en flexión, y normalmente lo que hace es esto. Miren, les voy a mostrar. El paciente dobla, flexiona el brazo pléjico y el dedo pulgar es abrazado por los demás dedos y adopta esta posición al deambular. ¿Sí? Entonces, es fácil. Uno ve eso y no se olvida nunca. ¿Sí? Y generalmente el miembro inferior en hiperextensión y describiendo esa helicópoda que dijo la compañera. Esto ya hablamos, las hemiplegias directas, alternas, y les vuelvo a repetir. Una hemiplegia es más sustanciosa o abarca más terreno corporal cuando ocurre a nivel capsular. Que cuando es cortical la cosa es más específica, más en un solo lugar.
Antes de seguir, ¿tienen otra clase ahora? ¿O no? ¿Sí o no? Algunos tenemos práctica, profe. ¿A qué hora tienen? Algunos tienen de 9 a 12 y otros ya tenemos ahora. Ahora, bueno, me dan 5 minutos, unos conceptos, esto nomás, y les dejo ya tranquilos. Pero después va a quedar a cargo de ustedes, porque esta es la base. Con leer esto, ustedes van a volar, gente. Yo lo único que les puedo decir. ¿Sí? No se asusten, porque esto está todo en los libros. Está todo en los libros, ¿sí? Bueno, esto es lo de las alternas que ya hablamos. A ver. Y para tener los conceptos, fíjense, el tema de la paraplegia, la diplejía braquial que también les conté, y la hemiplegia cruzada que pueda acontecer. Por supuesto, cuando ustedes tienen un síndrome piramidal, van a tener que explorar por eso. ¿Cuál es el orden de examen del sistema nervioso, coronel? ¿Qué es lo primero que se explora en el sistema nervioso? ¿Está, coronel, ahí? ¿No? Bueno, no está. ¿Cubilla? ¿Sabe? ¿Tampoco? ¿Qué leyeron ya del sistema nervioso? Nada. Está el hallazgo, se tiene que Perdón, evaluar. no, de El ninguna manera. psiquismo. El psiquismo. ¿Cómo puede ser el psiquismo? A ver, hay un capítulo que se llama estados de conciencia, dice en el nivel Fustiñones. ¿Cuál es el primer estado de conciencia? Vamos a hacer un poco un review. ¿Quién recuerda? La lucidez. Correcto, lúcido. Segundo. A ver, La obnubilación. antes. Somnolencia. Antes. A ver, antes. Confusión. Somnolencia. Obnubilación. Después, sigamos. Estupor. Estupor. Después, Coma. sopor. Y después el coma. ¿Y el cómo puede ser el coma, Alejandro? Yo sé que no leyeron todavía, capaz que no, ¿verdad? Pero en fisiología no dieron eso. En el libro de Guyton está. El coma puede ser superficial o profundo, gente. Fíjese, y solamente leyendo y viendo la sutileza que puede tener cada uno de estos ítems, van a llegar a un buen puerto. Entonces tenemos psiquismo. Después, ¿qué viene, gente? A ver. Ferreira, Josué. ¿Qué viene, qué se explora después del psiquismo? Yo les puedo asegurar que de esa forma no van a encontrar en Google. Las facies. ¿Y qué pone? Cuando decimos facies dentro del examen del sistema nervioso, ¿qué término tenemos que emplear ahí? Desde el punto de vista neurológico. ¿Quién me puede decir? La fase desde el punto de vista neurológico. ¿Qué me interesa? ¿Me interesa La simetría. La simetría, Violeta. Correcto. La simetría. Solamente, ahí no me pueden poner ustedes es compuesta o descompuesta. Porque ¿de qué depende la composición de una frase, Mario Franco? ¿De qué depende la composición de una facie? Andrea, ¿sabe Andrea de qué depende la composición de una facie? Tampoco. Van a ir a leer, gente. Falta muchísimo. Esto es de medicina interna 1. Y después de las fases, ¿qué exploramos del sistema nervioso? ¿Se cansaron ya o no saben? Eso nomás. La marcha. Sí, señor. Psiquismo, fase, marcha. Entonces, la marcha puede estar conservada o no. Y si no, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no camina? ¿Tiene un tipo especial de marcha? ¿O está abolida? ¿Qué tipo de marcha tiene el paciente con un síndrome vestibular? ¿Quién me puede decir?
salieron ya gente, 123 estaban al comienzo, ya salieron 4. Imposible. En estrella puede ser, doctor. Sí, señor. Sí, sí, señor. Y eso es interesante entender cómo describe la marcha en estrella, porque eso en el examen, a ver, la marcha en estrella, usted me puede decir en estrella, pero ¿cómo hace el paciente? Usted le dice, venga para adelante, venga para atrás, vaya para atrás. Entonces ahí va a ir describiendo una estrella, no regular, ¿verdad? Pero lo va a ir haciendo. Después, ya hablamos entonces de la marcha en estrella. ¿Y el cerebeloso qué tipo de marcha tiene? Bueno, a leer entonces. Entonces tenemos psiquismo, fascia, marcha, y ahora, ¿qué corresponde examinar? A ver. Rudy, Rolón. El lenguaje. Lenguaje, ¿cómo puede ser? Puede estar conservado como puede estar abolido, ¿verdad? Pero puede que esté, pero no esté también. Entonces, ¿qué características puede tener el lenguaje? ¿Qué diferencia hay entre disartria, anartria y afasia? ¿Leyeron alguna vez? Si no lo hicieron, lo van a ir a leer, ¿ok? Porque yo, por el solo hecho de que el paciente le escuche hablar de una forma, yo le digo, este paciente tiene un trastorno del lenguaje. ¿Pero en qué forma? No puede articular la palabra, o no puede expresarse verbalmente, o no entiende lo que le digo. Para ver los diferentes tipos de afasia. Ok. Después, ¿qué exploramos, gente? Vamos a ir cerrando ya. A ver, ¿qué exploramos después? La motilidad activa y la fuerza muscular, que siempre van en relación directa. Si la fuerza muscular está disminuida en el brazo derecho, la motilidad activa va a estar disminuida también. O sea, siempre va a estar en relación directa. Sin embargo, la motilidad pasiva y el tono muscular van en relación inversa. Por supuesto, si el tono de un músculo está aumentado, ese brazo o ese músculo se va a mover menos. A mayor tono, menos motilidad pasiva. A menor tono, mayor motilidad pasiva. ¿Está? Bueno. Después, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos? Los reflejos, superficiales y profundos. Y para no olvidarnos cuáles son los reflejos, tenemos que ir de la cabeza a los pies. Recordar siempre que todo reflejo tiene una vía aferente y una vía eferente. Entonces, si ustedes buscan un reflejo y no sale, le vamos a preguntar por qué no sale. Puede que no salga, pero esté indemne. Eso ya depende de la sagacidad con la que ustedes puedan ir buscando el reflejo. ¿Ok? Después, la sensibilidad superficial y profunda, que también la tienen que explorar en forma sistemática, cabeza a los pies. Siempre recordar lo siguiente, que cuando vamos a explorar la sensibilidad de la cabeza y del tronco, siempre la vamos a hacer en forma paralela al eje del miembro, del tronco en este caso. Sin embargo, en los miembros vamos a hacer en forma perpendicular al eje de los miembros. Y eso le van a preguntar, ustedes van a saber, si la distribución metamérica la leyeron en anatomía, van a saber cómo tengo que explorar, porque si yo en el tórax examino en este sentido, voy a estar examinando una metámera nomás, y en los miembros, si yo examino en sentido paralelo al eje de los miembros, estaría explorando una metámera nomás. ¿Ok? Bueno, y después examinamos los pares craneales, del 1 al 12, para lo cual yo tengo que saber las funciones de cada uno de ellos, dónde están sus centros, y si conozco las funciones, voy a ir a explorar para buscar, para ver si funcionan o no, para llegar a buen puerto. Bueno, gente, les voy a dejar libre porque hay grupo que tiene clase, pero me hubiese gustado tener más participación de ustedes, ¿verdad? Yo sé que cambiamos el tema, pero de todos modos, cuestiones que les he preguntado de años anteriores, y creo que se debería haber cimentado eso en ustedes, pero no fue así, no importa. Pero hay tiempo, no se desesperen, dedíquenle lo que creen ustedes el tiempo que sea necesario para poder llegar a buen puerto. ¿Alguna pregunta? ¿Está? Bueno, muy bien, muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, profe.